Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio, Estampa Morelos. Les quiero decir algo que para mí es muy importante y para todo el equipo de esta televisora. Hemos tenido ya varios programas en los cuales hemos cuidado totalmente la seguridad tanto de nuestros invitados como del staff. Es un honor poder seguir trabajando para ustedes y llevándoles estas historias que identifican a nuestro estado. Bien dicho esto, me encanta estar con alguien, fíjense nada más el currículum, directora de doblaje, actriz de doblaje, cantante, mamá, luchadora, guerrera, mujer. Por supuesto, Adriana Rodríguez. ¿Cómo estás? Amiga. Ay, es un gusto y de verdad tenerte en este espacio para mí es muy especial porque tenemos una gran historia que contar. Así es. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir este espacio contigo. Qué lindas palabras para presentarme. Me encanta estar aquí, poder hablar un poquito de esto, este bebecito que traigo entre manos ahorita, creándolo, que bueno, después de 20 años de ser mamá, porque tengo una hija de 21 años prácticamente, pues está cocinando. Entonces me encanta que me hayas invitado para platicar de esto. Y está padrísimo porque, y eso es como la cereza del pastel, porque traemos una gran historia. Y vamos a iniciar desde el principio. Claro que sí. Adriana es hija de una familia convencional, papá, mamá, un hermano, desde pequeña, en el estado de Morelos. ¿Cómo era tu vida de chavita? ¿Qué pensabas, qué jugabas, qué soñabas? ¿Qué hacías? Pues la verdad es que el primer sueño siempre fue cantar. Desde los 6 años yo sabía que yo quería los escenarios, que yo quería la música, que yo quería estudiar, tocar un instrumento, desarrollarme en la escena musical. Ese era el sueño desde niña. Y jugar era jugar a cantar, era jugar a estar en el escenario, jugar a montar coreografías, a hacer grupo. Ay, no vamos a hablar de edades, pero había un grupo que se llamaba Flans en aquellos entonces, Okay. y entonces era de mis favoritos. Ajá. Y todas las canciones y por supuesto todas las coreografías, y había que bailar y había que brincar, y acomodaba las primas y acomodaba todo el mundo y sacaba lo que fuera necesario para hacer el montaje completo. Ajá. Y para montar las canciones de Flans, porque bueno, me fascinaba. Y era del micrófono, el cepillo redondo de la mamá, ¿no? Y, o el desodorante. Ay, mira, ese no lo sabía, pero sí, el cepillo redondo. Y entonces, ¿quién eras? ¿A quién jugaba a ser de Flans? Pues yo Todas jugaba, jugábamos. Pues sí, todas queríamos ser Ilse, ¿no? Sí. Todas queríamos ser Ilse porque se suponía que era la bonita, pero yo sabía que era morenita, entonces yo decía, bueno, yo soy Mimi, no pasa nada. Y entonces ponía otra de Ilse porque yo dirigía la orquesta, ¿no? Ok, sí. Sí, desde chiquita. Sí, claro. Y entonces, ¿jugabas a cantar? ¿Soñabas a cantar? Sí. Y entonces, ya imagino, tus papás te ponían a cantar en todas las reuniones familiares, en todas las fiestas, o no tantísimo. Pues sí había un poco de eso, sí había el rollo de que si había reunión familiar, pues de alguna u otra manera cantaba, pero no había tanto apoyo, por así decirlo, no había tanta espectacularidad con eso, ¿no? A mí me gustaba mucho hacerlo, pero yo siempre lo veía como algo más profesional. Además, te voy a ser franca, así como que cantar en la reunión familiar era, ajá, y luego. Sí, era siempre vendrán tiempos mejores de Yuri, ¿no? Y la familia. Sí. Yo quería escenario, yo quería de a de veras, ¿no? Ajá. Entonces, empecé a cantar desde muy chiquita, pero me gustaban cierto tipo de canciones. O sea, me encerré durante años en el closet a ensayar El guardaespaldas de Whitney Houston porque yo la quería cantar en el escenario. Así es. Y aparte quiero que sepan, público querido, que tiene un inglés espectacular. ¿El inglés de dónde? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué? Ay, no sé, Sofi, yo creo que venía conectado un chip ahí raro en mi cabeza. En la escuela, quizás. Hubo en la escuela, no era muy bueno en la escuela, el inglés que teníamos de la escuela, debo decir, pero después pude ir aprendiendo un año de un curso muy, muy bueno, y siento que eso fue lo que me despuntó y lo que hizo que yo entendiera como la noción básica de la gramática, de cómo funcionaba el idioma, y lo entendí muy bien, se me facilitó muchísimo, esa es la verdad. Y entonces por eso cantas más en inglés. Sí, me encanta, además Claro. me gusta mucho, el idioma me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, y entonces me regreso un poco, tus papás no apoyaban la moción de la artisteada.
Pues en obviamente absoluto. querían seguridad para su hija. Como todo papá era, estúdiate una carrera, búscate un buen trabajo, busca estabilidad, consigue seguro social de preferencia, ¿no? Sí, Y claro, ya, con claro. eso estás armada. Y pues yo quería un escenario, yo quería de verdad, me encantaba. En el momento en el que yo conocí un estudio de grabación, la primera vez que yo pisé un estudio de grabación, que además recuerdo perfecto, olía a cigarro, a alcohol y como a aparatos, ¿no? O sea, como entre el aire acondicionado con el cigarro, el alcohol y Lo ya. caliente de los aparatos. Exactamente, Ajá, ¿no? Como muy encerrado. especial. Y yo dije, yo quiero vivir aquí, ¿Y a qué edad eso fue? a los 17 años. ¿Por qué llegaste a un estudio de grabación? Pues porque hicieron una convocatoria para formar un grupo musical y fui a audicionar y yo dije, de aquí soy. Y sí, afortunadamente me quedé, fue como mi primer toque con grandes escenarios. Había una estación aquí en Cuernavaca que se llamaba Estéreo 7, hubo el contacto, nosotros empezamos a hacer el grupo telonero de los 7 conciertos que hacían previos al gran concierto de Estéreo 7, y bueno, fuimos teloneros de Azul Violeta, Wow. de Pablo Ruiz, de OV7, de Cabá. Todos los 90s. Sí. Claro. ¿90s? Sí. Ay, sí. Sí, pues son los grupos noventeros. Sí, Y exactamente. qué padre. Entonces en Estéreo 7, convocas y de ahí... Pues de ahí me caso y tengo una hija. A los 20 años. A los 20. ¿Por qué decides casarte tan chiquita? La realidad es que yo necesitaba salir de casa. Había demasiado control, había un foco enorme sobre mí que no me dejaba volar. O sea, no había apoyo. Era canta, pero como que me jalaban y me detenían, ¿no? Canta, pero no cantes. Sí, canta, pero aquí en la casa, ¿no? Yo decía, Híjole. no sé por qué voy a cantar aquí en la casa, ¿no? Ajá, claro. Entonces, sí tenía la necesidad y me enamoré de un músico, por supuesto, y dije, pues esta es la puerta de salida perfecta, ¿no? Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Porque el músico, lejos de apoyarme, creo que se sintió más apabullado por mi presencia o por mi empuje o por mis ganas de volar, y a final de cuentas aquello fue un fiasco, ¿no? O sea... Pues es que a los 20 años también yo creo que el que tú a tus 20 años seas tan grandota, ¿no? Con tantas ganas de salir. Sí. ¿No? ¿Él cuántos tenía? 30. 30. Me llevaba 10. Entonces, pues, disculpe usted, me equivoqué. Sí, claro, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ver una chavita que de pronto quiere salir y está grandota y tiene ganas y puede ser que se haya apabullado, sí, como bien dices. Sí, ¿no? yo creo que sí. Yo tenía las alas como muy grandes, quería volar mucho y no creía que hubiera maldad en el mundo, ni mucho menos envidia, ni gente que dijera, ay, hay que ponerle el pie a esta para que no crezca. Eso lo fui descubriendo después en el mundo laboral, ¿no? Pero pues en ese momento me embarazo y tengo a Adriana, y bueno, Adriana llega a mi vida con una condición de discapacidad y pues obviamente ahí mi sueño se detiene de manera muy importante. Simplemente se detiene. Sí. Sí, porque las alas me las amarraron, pero no me las cortaron, afortunadamente. Claro. Entonces, en algún momento yo tuve la necesidad de batirlas, a lo mejor un poquito a mi manera, no tan libremente, porque obviamente Adriana ya implicaba una responsabilidad más grande. O sea, no tenía yo la libertad de seguir haciendo cosas sin cumplir con responsabilidades, ¿no? Por otro lado, había miedo, había inseguridad y habían unos papás con los que vivía con mi hija, pues que seguían ejerciendo un control, y ya había un móvil para ejercer mejor ese control, ¿no? Claro. Entonces, no lo digo con ganas de lastimar, creo que ninguno, tú y yo lo sabemos, ser papá es, yo creo que como lo más difícil, la tarea más difícil que nos ha tocado, y lo hacemos con las herramientas y con lo que tenemos a mano, ¿no? Entonces, mis papás trataban de protegerme, lo tengo perfectamente claro, no querían lastimarme, no querían quitarme mis deseos, sencillamente creían que mis deseos podían hacerme daño. Pero no pensaban en la felicidad que sí me daba, ¿no? Y
Y entonces, a partir de ese momento, que tu sueño simplemente se detiene, porque tú sabías que era un stop. Sí. Bueno, en ese momento no lo sabía. Bueno, yo creo que siempre uno por dentro sabe Sí, quizás sí. sabe qué es lo que va a hacer para el resto de sus días. O sea, cuando de verdad es algo que amas, que te gusta, donde te sientes a gusto, yo creo que siempre uno sabe. Siempre uno regresa Sí. a la base. O sea, Sí, eso, claro. eso es un hecho. Llega un tiempo en donde haces esta pausa, pongámosle así, esa pausa, Sí. y de pronto llega el doblaje o qué viene. Pues obviamente soy mamá soltera, estoy viviendo en casa con papás. Adriana tiene necesidades muy importantes por ser una niña con discapacidad, estudios, medicamentos, rehabilitación, etcétera, ¿no? Bueno, Adriana tiene un retraso psicomotor, epilepsia, entonces había que hacer terapia física y medicar, ¿no? Desde bebé. A los 20 años. Sí, a los 20 Ok. años. Entonces, empiezo a trabajar en una oficina de gobierno y con todo respeto fue como de lo peorcito que me pudo haber sucedido. La pasé muy mal, aguanté muy poco tiempo y salí, pero yo sabía que necesitaba trabajar. Entonces conocí a una persona que estaba en doblaje y éramos amigas, nos llevábamos muy bien. Me invita, me dice, vamos. Yo decía, esto debe ser dificilísimo. Y sobre todo porque todo el mundo sabe que Cuernavaca es meca de estudios de doblaje. Aquí se doblan extraordinarias producciones a nivel mundial. Sí, la verdad es que sí. Afortunadamente ha crecido mucho. Y actores de doblaje maravillosos han salido de ahí. Sí, también. Entonces, pues me invita y empiezo a hacer mis pininos. No me costó trabajo, la verdad. ¿Cómo es? O sea, tú llegas la primera vez a un estudio de doblaje y te sientas, ¿y qué haces? Pues tienes que hacer primero el contacto, obviamente, con alguien conocido. Ya no es tan sencillo entrar y en este momento complicado, menos. Hay que hacer contacto con alguien en particular, con algún director, con alguien que ya sea parte de la industria, para entonces hacer un filtro, porque desafortunadamente llega muchísima gente diciendo, este es el sueño de mi vida, y después de 3 días no vuelve nunca más. Entonces, No, por ejemplo, a mí me encantaría hacer algún día la voz de una Cari de Disney y la ilusión de que tu Sí. hija en algún momento, ay, pues mi mamá, ¿no? Me está viendo mi mamá está en una peli de Disney. Pero yo que ya me tocó trabajar en algún estudio de doblaje en algún momento, ¡ay, qué bárbaro! Es que es un arte, o sea, no Sí. es fácil. No, yo recuerdo que, bueno, ha habido gente que dice en el estudio, pues me pagan por hablar, y yo digo, ah, caray, hombre, qué fácil suena eso, ¿no? No es correcto. Y no, la verdad es que no, hay que tener nociones de actuación, ser actor, si es posible. No se trata de tener una buena voz, porque se necesitan todo tipo de voces. Sí. Se necesita, creo, que tener las ganas, el deseo de aprender. Yo creo que es una cuestión, primero, mecánica, el aprender a ver la pantalla, escuchar un idioma diferente y poder coordinar el hablar sobre la otra persona en un idioma diferente e ir acomodando tus diálogos. Ya que tienes esta parte mecánica, digamos, resuelta, pues ahora hay que meterle emoción. Yo creo que eso es lo más complicado. Entonces Así llegas es. y estás ahí sentadita, haces como, empiezas a ver. Haces sala, nosotros le llamamos hacer sala. Eso, ajá, haces sala. Sí, que haces llegas, sala. te sientas 2500 horas por los siglos de los siglos, amén, a que alguien te pele, algún director te haga caso y voltee y diga, ay, tú tienes como 2 meses ahí sentada, a ver, pásate. ¿Es en serio? Sí, claro. Y estás aprendiendo, entonces tú aprendes lírico. Viendo. Aprendes viendo. Sí, lo maravilloso del doblaje es aprender viendo, porque además funciona, Sofi. Entra don Carlos Wow. Becerril Ay, no, bueno. y dices, te da algo. Carlos Becerril en algún momento fue la voz de Harrison Ford en, es, en Star estas Wars. en Star Wars, ¿no? Y también sabes en dónde, con Indiana Jones, Así la es. voz de He-Man. La voz de Al Pacino en Qué Perfume de bárbaro. Mujer, o sea, es icónico. Mi ídolo, así muchísimo. Oye, ¿qué te parece si nos quedamos en esta pausa? Claro. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en Estampa Morelos con Adriana Rodríguez. No se vayan, quédense con nosotros. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión.
te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te den las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonícenos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM, con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos, seguimos con Adriana Rodríguez y vamos a retomar, nos quedamos cuando de pronto entras a un estudio y entras un ser como don Carlos Becerril o como la señora Magda que... Dios. No, bueno, Sofi, te quedas paralizado y entonces es cuando ves el trabajo artesanal que es hacer doblaje. Lo maravilloso de hacer doblaje. Es increíble. Esa gente que se sube al atril y que empieza a ensayar el personaje y empieza a darle voz y empiezan a leer y de pronto empiezan a grabar y dices tú, no puede ser posible, eso está en español. Y es maravilloso, y la verdad es que me enamoré. A mí saben que me pasa muchísimo, que a partir de ahí, ahora resulta que estoy viendo la tele y veo una película doblada o una serie turca doblada o lo que sea, y yo, ¡ey, se le fue a la izquierda el labio no sé cuánto! Sí, ¿no? Entonces ya no lo ves igual. La labial, ¿no? Cubrieron la labial. Sí, exacto, ya nunca lo vas a ver igual. No. Pero es un mundo mágico, o sea, sí me gusta mucho. Sí, la verdad es que a mí también, sí tiene mucha magia. Sí. Y te voy a decir que cuando yo empecé a hacer doblaje, de pronto dije, bueno, mientras puedo cantar de lleno, pues voy a hacer doblaje, ¿no? Estás utilizando la voz. Claro, era mi paliativo, yo decía, uso la voz, me divierto, actúo, que tanto me gusta, está padrísimo, conozco más gente, me encanta, ¿no? Y de pronto... Pues ya pasaron 20 años, amiga, y aquí estoy. ¿Te acuerdas de tu primer personaje? Ay, sí, qué horror. No fue de lo más bonito. Justamente como me empezaron a presentar con todos los directores que había, me presentaban así como es buenísima y tiene mucha experiencia y ella ya usa la voz, entonces no le va a costar nada de trabajo. Y yo decía, ay, ¿no? Ay, no. Entonces... Dice uno de los directores, Rafa Quijano, te mando un beso, te adoro con todo mi corazón. Dice Rafa Quijano, sí, a ver si es cierto, pásenla, ¿no? Y cuando me pasa, pues el personaje era una chica de la vida galante, vestida de látex, en situación con político norteamericano. Comprometedor. Muy comprometedora. Traía fuete en la mano, te explico. O sea, Madame Sass. la cosa era muy ruda y había que actuar en serio. Nosotros llamamos reacciones a todo ruidito que hacemos, ya sea llanto, risa, suspiro, Gemido. o gemido. Híjole, qué desagradable. Y entonces había que hacerlos todos. Uh-huh. Y yo tenía 21 añitos y yo decía, ay, esto me da un poquito de pena. Claro, imagínate todo lo que tiene, o sea, si hay que pasar por mucho, es que Sí. es lo que les digo, no es fácil. No, en realidad no, hay que tablearse, como es en un escenario, como
como es tú haciendo radio, o sea, vas tomando tablas, vas aprendiendo Sí. conforme va pasando el tiempo. Y en ese momento, por supuesto, yo no conocía el medio y además ni siquiera sabía que esas reacciones se hacían. Imagínate nada O más. sea, pensabas que era la voz en inglés la que hacía ese tipo de cosas. Sí, O sea, el la voz director se original. paró y me dijo, ¿a qué hora vas a empezar, muñeca? Y yo, ¿a empezar qué? Y ese fue tu Y dijo, primer hay que hacer personaje. reacciones, hay que hacer los gemidos que está haciendo la chica. Yo dije, ay, esto no me está pasando a mí. Y los hiciste. Pues sí, no quedó muy satisfecho el director, evidentemente. O sea, imagínate el oso, yo sentía que sudaba frío, frío, Claro. frío, ¿Y de qué frío. película fue, te acuerdas? Ay, no, por supuesto que no. Además, creo que afortunadamente debe ser una como de 3 pesos que nadie se acuerde, que nunca la vuelva a ver, por favor. Ok. Y que no me enteré nunca más. No. Pero de ahí empezó. La verdad es que creo que en algún momento yo hubiera dicho, ay, no, esto está muy rudo, muy feo, con permiso, ya me voy, yo no tengo la necesidad de pasar por esto, es una humillación, qué Quizás yo feo, lo qué hubiera- penoso. quizás yo sí lo hubiera hecho. No, me gustó. Ok. Me gustó mucho y dije, de aquí soy, aquí me quedo. Y aquí estoy. Oye, y entonces siguen telenovelas turcas que ahorita están súper de moda. Todo el mundo tiene la telenovela turca arriba. Hay una que es, fíjense, que es como eterna, ¿no? O se me hizo eterna. Duró Ay. como 3 años al aire, Elif. Eterna. Sí, yo fui la protagonista de la última temporada de Leaf, así es. Ok. Fueron 3 temporadas, pero cada temporada verdaderamente fue de un año. O sea, en total hicimos 1200 capítulos prácticamente de Leaf. Fueron 3 años. Y luego de se grabar la quejan de novela. las telenovelas mexicanas. qué Así barbaridad. es, sí, claro, Sí, no, son la larguísimas. turca es eterna Ujú. y además no se les acaban los argumentos nunca, es impresionante cómo siguen y siguen y siguen y siguen y bueno, larguísima, nos dio de comer durante un buen tiempo. Eso sí, y con un humor muy extraño, porque tienen un humor rarísimo, tienen un humor extrañísimo, Sí. que no tiene nada que ver con el mexicano, entonces de pronto al mexicano le cuesta trabajo entender. Películas, hay una que me encanta, ¿cómo me hiciste reír muchísimo? El diablo se viste a la moda, Así es, con sí, Meryl Streep, Anne Así Hathaway y Tu Papel, que exactamente. fue increíble. Pues sí, una de las protagonistas, Rachel, ay, ahora no me acuerdo del apellido, ¿tú crees? Rachel, Bueno, es una actriz muy conocida y bueno, disfruté muchísimo, fue de mis primeros estelares, la verdad, de los importantes. Muy padre, muy divertido. Ahora lo escucho y sí digo, Dios. porque empiezas como a mejorar Sí, también, ¿no? Sí, estaba muy, muy chica todavía. Yo creo que debía hacerla cuando tenía unos 23, 24 años, quizá, Ujú. esa película. Y bueno, vas aprendiendo, vas tomando tablas, vas mejorando, creo yo. Ujú. Ahora la verdad es que me gusta mucho ver lo que voy haciendo y decir, mira, quedó bonito, está decente. Fíjense, yo ahorita la acabo de ver hacer doblaje, verla así con estos ojitos que Dios me dio. Tuve la gran oportunidad. En un documental que se hizo aquí en Cuernavaca de una serie de Jane Goodall. Ajá, Jane, esta señora Jane es la señora de los chimpancés de Discovery. así es. ¡Qué barbaridad! Me encantó, me encantó. ¡Qué belleza! Sí, la verdad es que doblar documentales es complicado porque los actores llevan un script y un guión y la actuación te enseña a seguir un ritmo cuando hablas. Entonces, cuando doblas a un actor por mucho tiempo, aprendes sus gestos. Casi todos hacen un jalón de aire, estoy cansada de lo mismo. Ay, güey. O sueltan el aire al final, estoy cansada de lo mismo. Hacen esto, ¿no? O hacen una inflexión. Casi todos los actores hacen un gesto, un movimiento, antes de empezar a hablar. Y lo Ok. aprendemos como actores de doblaje. Cuando ya tienes un actor como el que siempre doblas. Sí, Ajá. como en el IF, que me aventé un año haciendo a Ah. Humeira, ¿no? Ajá. Pero cuando no son actores, cuando es documental, cuando es una persona que no se dedica a esto, que tiene una vida como completamente diferente, su forma de hablar es totalmente irregular. No la conoces. No, y tiene su propio ritmo y tiene su propia forma de decir las cosas como muy natural, ¿no? Sin que lleve como una cierta estructura, digamos, Ajá. ¿no?
Entonces, seguir un personaje de un documental es sumamente complicado. Sumamente complicado porque no sabes cuándo va a parar, cuándo va a dejar de hablar, cuándo va a respirar, cuándo se va a voltear, cuándo se va a reír. Y es complicado, pero si te digo la verdad, son los personajes que más me gusta hacer. Sí, sí, me imaginé. Sí. A mí también cuando te empecé a ver, se veía que lo estaba disfrutando tanto. Y ahí fue cuando dije, mira, Sí. wow, Me hace oye. muy feliz. Y eso es lo bueno, porque si no trabajas en lo que te hace feliz, pues bye. Una cosa, estás en todo este mundo utilizando tu voz como actriz de doblaje. ¿Cuándo llega tu primer dirección? ¿Quién te da la oportunidad de tu primer dirección? El dueño de la empresa para la que trabajaba, que era el señor Carlos Salgado, fue mi jefe, fue quien me recibió en la empresa, fue quien me abrió la puerta en cuanto me conoció, me dijo bienvenida, adelante. Hice mis 3 primeros años como actriz y a los 6, 8 meses quizá de que entré a hacer doblaje como tal, empecé a hacer traducciones primero. Ah, ok, ajá. Yo necesitaba dinero para la criatura, ¿ves? Entonces, claro, por supuesto. Entonces empecé a hacer traducciones. Y a los 3 años, un día el señor Salgado me encuentra en el pasillo y me dice, Adriana, vente a la oficina. Señor, cómo no, platicábamos muy a gusto, la verdad. Subimos, platicamos, ¿a ti te gustaría dirigir? Ay, señor, claro, sería padrísimo en unos años y ya que aprenda y que tome un curso y... No tenemos tiempo, aquí está tu material, empiezas el lunes, ve a armar tu llamado y que te vaya muy bien. Y yo dije... ¡Ah! Esos son los mejores, ¿sabes? Claro. No, pero me dio un infarto, ¿no? O sea, yo dije, estoy súper verde, porque en el doblaje es como una carrera, o sea... 3 años de hacer doblaje, eres un pollo, o sea, claro que no, Okay. o sea, una persona que dirige tiene por lo menos 8, 10 años haciendo doblaje y además haciendo doblaje y siendo así como wow, de los grandes, de los más importantes. O sea, yo tenía 3 años y era, ay, la chavita, hacía chavitas bonitas y así, ¿no? Entonces, cuando me avientan a dirigir, pues, efectivamente. ¿Qué dijiste la primera vez? Empecé con anime. Sí, anime. Teníamos una racha muy fuerte de anime, fue cuando hicimos Digimon, justamente aquí en Cuernavaca. Cuernavaca es muy conocido por haber hecho Digimon, varias temporadas de Digimon. Okay. Y entre esas caricaturas llegó Yu Yu Hakusho, que fui yo la protagonista, se llamaba Bután, el personaje, y la serie que empecé a dirigir se llamaba Gundam Wing. Pero ya sabes que hay todo un culto. Sí, el anime con es un el anime. culto fuerte, sí, claro. Pues sí, pero no teníamos internet. ¿Y cómo te enterabas de tanto? Pues sí, claro. entre los actores, medio que eran fans, medio que conocían, Arturo Vélez, que te amo con todo mi corazón, que fue mi primer operador, le encanta la cultura japonesa y le encanta el anime. Claro. Y entonces llegaba y me decía, es que mira, esto pasó porque aquel se aventó y la nave le robó y entonces brincó, jaló, se lo Pues llevó, lo estas editó. complicadísimas y larguísimas, sí. Complicadísimo. Entonces no le puede decir eso a su papá. ¿Cómo? ¿Él es su papá? Pero no, sí, porque te digo que la nave aquella y entonces la jaló, le aventó. Entonces, al final es su papá, ¿no? Sí, ok, no le puede decir eso. Pero entender era realmente complicado. Claro. Y sí me aventé, yo creo que como 6 meses de hacer esa serie. Y pues ahí está, y es pues es mi primer serie para que la busquen. dirigida. ¡Ay, no! ¿Cuál es el nombre de la serie otra vez? Gundam Wing. Gundam Wing. Ajá. Y has dirigido actores de renombre increíbles como Magda, que Magda Sí. es maravillosa, la señora Magda. Don Carlos Becerril, que es Fan. mi máximo. ¿A quién más has dirigido? También Víctor Covarrubias. Víctor Covarrubias, que es muy bueno. Sí, he sido muy privilegiada. La verdad es que mi aprendizaje fue muy bueno porque ya cuando me aventé a dirigir y me soltaron, después Jesús Barrero, que en paz descanse, muy querido también, me invitó a dirigir con él en su estudio en México. Entonces me voy a México aproximadamente un año a dirigir y allá Víctor Covarrubias, que también te adoro,
fue mi gran entrenador de dirección. Para mí, mi gran entrenamiento de dirección fue ese tiempo que estuve dirigiendo en México, y Vico me sentaba y era revisar el material y ver las cochinadas que había hecho. Pero pues así aprendes, es ¿no? como aprendes. Así es. Y además tienes una parte muy padre por ahí que juntas junto con el doblaje, regresas a la cantada. Así es. Bendito Dios, regresas a la cantada entre 18,000 grupos. Sí. En tu estilo, en tu rollo, te vas a Puerto Vallarta. O sea, de verdad, ¿cuántas cosas has hecho? Y regresas siempre a Morelos, siempre es base Morelos. Pues mi familia estaba aquí, mis papás estaban aquí, entonces de alguna manera, pues sí, todo acababa jalándome de regreso acá. Entonces, efectivamente tenemos ya muchos estudios en Cuernavaca en donde hacemos doblaje. Eso creo que nos abre la puerta y nos permite que el flujo de trabajo sea un poco mayor, porque a final de cuentas somos freelance, o sea, somos trabajadores independientes. Entonces, el que Cuernavaca crezca como un estado con doblaje, como una de las fuentes importantes de ingreso, yo creo que es maravilloso, nos permite crecer, nos permite... El camino no es fácil porque finalmente la meca siempre será la Ciudad de México, porque hay cualquier cantidad de estudios, porque hay muchísimos actores muy reconocidos de doblaje, pero que vayamos creciendo poco a poco, yo creo que nos va poniendo ahí en el mapa. Yo creo que siempre han estado en el mapa. Morelos, de verdad, Cuernavaca sobre todo siempre ha sido, yo me acuerdo de toda la vida, de las veces que me ha tocado ir y venir a Cuernavaca, y así, la verdad es que siempre el doblaje ha sido como que una gran fuente de ingreso aquí, y sobre todo ha sido muy reconocido. Y también, es que he hecho de todo, está cañón. Hasta vendí mole, creo. Otra de las cosas que también son muy padres en Cuernavaca, el otro día por ahí me daban el dato de no sé cuántas bodas se hacen los fines de semana aquí en Cuernavaca, que es la meca de la boda. Sí. Y como mujer guerrera, mamá trabajadora, etcétera, etcétera, además de todo eso, se pone a hacer wedding planner. La señora se pone a hacer wedding planner. ¿Qué me pondré a hacer? ¿En qué tiempo? ¿No? Wedding planner, que también es una fuente de ingreso en el estado de Morelos que es maravillosa. Sí, así es. Sí, la verdad es que, bueno, tuve la oportunidad de ser parte de una empresa de organización de eventos, y fue un momento en el que dejé la música un ratito de lado, dejé de cantar, y entonces estuve dedicada de lleno a los eventos, pero desde carga la primer caja hasta levanta el último vaso tirado a las 4 de la mañana cuando todo se acabó. Entonces, la verdad, el know-how lo tenía todo, lo aprendí todo de lleno. Dejo de hacer eventos, regreso al canto, regreso al doblaje, pero mucha gente ya sabía que yo también estaba haciendo eventos. Entonces, de pronto llegaban y me decían, ¿ya no haces bodas? Pues sí. ¿Qué quieres, no? Claro. Y entonces, pues no te dicen, nunca digas no. Entonces, de qué se hace, ¿no? Y sobre todo ahorita, en este tiempo que nos tocó vivir, que nos está tocando vivir con esta pandemia, desde el año pasado, ya casi un año de pandemia, en donde, imagínate, para estar en un estudio de doblaje, la interacción con los actores. Así es. De pronto, las bodas, no hay eventos. No. Qué difícil. Cantar, pues dejé muchísimo de menos, cantar. no puedes. Tengo prácticamente un año sin cantar. ¿Y entonces? Y entonces hay que buscar nuevas fuentes, ¿no? Hay que moverse de otras maneras, hay que darse cuenta que hay que crear fuentes de ingreso de otra manera, buscar la manera a lo mejor de hacer las cosas lo más sano posible, lo menos invasivo, tener la mayor cantidad de cuidados y de protección. La verdad es que la última boda que tuve fueron 100 personas, utilizamos todos los protocolos, gracias, de protección, y no tuvimos ningún infectado. Fue hace más de un mes, todo el mundo está bien, y ahí también dices... Justo antecitos del semáforo, que regresó el semáforo rojo. Exactamente. Además de que termina la gente muy contenta con una boda muy bien hecha, muy bien montada, con todo perfecto en su punto. Al aire libre. Al aire libre, sí, todo en su momento, los alimentos, el grupo,
O sea, todo muy lindo, porque la verdad es que nos quedó muy bonita. Sí, quedó muy bonita. Y ¿sabes qué? También lo que nos enseñó esta pandemia, yo creo, es hacer las cosas, como tú dices, diferentes. El trabajar con la voz te regala infinitas oportunidades, desde cómo hacer locución comercial desde tu casa. Así es. Montas y empiezas a hacer, también la experiencia que te dan tantos años en el doblaje, te enseñan a que puedes seguir haciendo doblaje desde tu casa. Así es, eso ha sido maravilloso. La verdad es que yo pensaba durante mucho tiempo en tener un home studio, un pequeño estudio en casa donde pudiera grabar. Y de pronto dices, bueno, ¿para qué si voy al estudio 1, 2, 3 y 4 y fulanito tiene un micrófono y a lo mejor me lo presta? Y pues no hay tanta necesidad, ¿no? Y justamente llega la pandemia y ¿qué crees, chata? Que fulanito ya no te va a prestar su micro porque va tu saliva al micrófono y los estudios se pusieron en pausa y entonces si quieres grabar, ¿cómo le vas a hacer? Entonces sí, me vi en la necesidad de montar un pequeñísimo home studio, ahorita de pronto hechizo, ya con la proyección a hacer algo personal, pequeñito, no algo grande. Red Point está precioso, a Charlie le quedó increíble. Pero yo quiero hacer algo personal, algo donde yo pueda trabajar desde casa y pueda seguir mandando mi locución comercial, como bien dices, poder hacer doblaje desde casa y cambiar un poco el sistema. A mí me parece maravilloso que lo que aprendimos de esta pandemia, Sofía, es que sí podemos trabajar de otra manera. Claro, podemos trabajar de otra manera y ¿sabes qué? Sin geografía. Exactamente. Ya no existe la geografía. Está maravilloso. Ya no hay límites. Así es. Podemos hacer lo que nos dé la gana desde donde queramos, simplemente con las ganas de hacerlo. Así es. Con esto nos quedamos. ¿Qué les parece? Damos una breve pausa. Regresamos aquí en Estampa Morelos a la última parte con Adriana Rodríguez. No se vaya, quédese con nosotros. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de ViX Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos. Seguimos con Adriana Rodríguez. ¿Cuánto que contar? No, necesitaríamos como 3 programas. O 4. Quizás 4. ¿Para qué chiquiteamos? Wedding planner. También le hice al wedding planner. Oye, y también como locutor de radio. Sí. Les digo. Sí. De hecho, fíjate que cuando me fui a vivir a Vallarta, que fueron 2 años, llegué primero con una orquesta de salsa del Mambo Café. Padrísimo, la verdad. Padrísimo, ¿no? Termina la temporada, ves que son temporadas, ¿no? De meses, ¿no? Termina la temporada del Mambo Café y entonces
me invitan a quedarme a otro grupo de rock americano clásico para tocar en un hotel en Nuevo Vallarta. Digamos que Vallarta y Nayarit unieron esfuerzos para crear un corredor turístico que va desde Puerto Vallarta hasta las playas de Nayarit. Entonces, y eso se llama, o sea, las playas de Nayarit las llamaron Nuevo Vallarta, ¿no? Entonces, estos hoteles son mucho más lujosos, son 5 diamantes, la mayoría de la ocupación es extranjera, etcétera. Entonces me quedé a tocar en una banda de rock americano clásico en uno de esos hoteles y me encanta cantar en inglés, entonces dije, pues mira, va a estar bien bonito. Y entonces de pronto sale una convocatoria buscando locutora de radio en Radio Universidad del Centro Universitario de la Costa, el CUC. Y entonces voy a hacer mi bonito casting y resulta que me quedo. Eso es y entonces radio. Empiezo a hacer radio en Vallarta, muy padre la verdad, me dejaban hacer lo que se me daba la gana, como radio universitaria, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces me encantó, la verdad se me hizo padrísimo, pero cuando justo me tocó allá la influenza, fíjate, mini pandemia, me tocó allá. De 3 semanas. De 3 semanas, y entonces ahí vengo de retache con todas mis cositas, dije, no, pues familia, casa, quién sabe qué vaya a pasar, pues mejor en mi casita, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, ya estando acá, retomo doblaje, retomo la música, fue muy fácil, o sea, en cuanto avisé que estaba de regreso, el primer fin de semana yo ya estaba cantando, afortunadamente. Entonces, y ahorita, bueno, aparece una amiga muy querida, Alejandra Cruzillo, te mando un beso enorme, crearon una radio por internet, se llama Cherry Bomb Radio, y me invitaron a formar parte de la radio primero como voz, como la voz marca de la voz imagen. La radio, la voz imagen, y me dijeron, ¿quieres programa? Y dije, pues, ¿por qué no? Claro. Y entonces también estoy haciendo un programa de radio, se llama Brown Sugar, viernes 9 de la noche por Cherry Bomb Radio, radiocherrybomb.com. Está padrísimo. Sí. Porque aparte es puro rhythm and blues, soul, R&B, funk, jazz. Qué padre. Me encanta. De esa época del Motown, ¿no? Sí, yo creo que yo fui negrita en otra vida, Sofía. Sí, porque no saben cómo canta, el inglés que manejas Ay. es como... Sí, es como, a ver, ¿cómo presentas una canción, por ejemplo, en Brown Sugar? Ay, vamos a escuchar a James Brown con esto que es... I Feel Good. I Feel Good. Está padrísimo, está Sí. espectacular. De verdad, escúchenla, es increíble. Y sobre todo, lo maravilloso de Adriana es ser tan multitask, ¿no? Tener chance para todo, tiempo para todo, ganas para todo y amor por todo. Y yo creo que eso es lo más bonito en un ser cuando puede hacer un conjunto de cosas tan maravillosas porque el entretenimiento, tal cual, es amor puro. Así es. No nada más lo haces por ti, lo haces por toda la gente que te escucha, que te ve, que está ahí esperando algo. Desde las bodas que haces bonitas, les pones amor, desde cuando estás cantando en un concierto y el amor con el que lo haces, la estación de radio, cuando haces la película, cuando dirige, ahí les encargo, cómo sacas los sentimientos de las personas. Y eso es puro amor. La verdad es que sí tengo que decir que soy un ser muy apasionado. En algunos ámbitos de la vida no funciona del todo bien. Comentado. Pero todo lo que hago, toda mi chamba, todo lo que hago como trabajo, el subirme al escenario, el dirigir, el actuar, efectivamente sí. O sea, si lo voy a hacer, sí le tengo que poner el corazón, el estómago y el alma, porque me parece frustrante aventarte a hacer algo y hacer como, pues bueno, vamos a hacerlo a medias. Hace como que le haces el cuento, ¿no? Pues mejor no lo hagas, ¿no? Como para qué, no le veo mucho sentido. Porque me emociona mucho lo que hago. Me encanta salir de la cabina y sentir, qué delicia, grabé riquísimo. Es verdaderamente catártico, ¿no? Claro, o sea, por supuesto. sales con una catarsis maravillosa y creo que si no podemos disfrutar el día a día de nuestra vida, o sea, todo lo que tenemos,
Entonces, ¿como para qué? Porque siempre, digo, y te lo digo muy francamente, durante muchos años pasé pensando en cuando llegue tal cosa, Uy, cuando no. pase aquello, mañana cuando logre tal, y si mañana y pasado y el otro no llegan, entonces, ¿qué? Nos quedamos suspendidos en la espera del futuro y del anhelo y, hijo, mano. No disfrutaste del camino No. nunca, que es realmente lo que se llega a disfrutar. El camino no es la meta en sí, es el camino lo que disfrutas. Efectivamente. Oye, y nos vamos a echar un poquito para atrás porque Adriana llega a tu vida a los 20 años, Así es. con una condición distinta a la esperada, una condición diferente, durísima, pues para una chamaca de 20 años. Y para cualquier mamá. Porque Sí. fácil no es. No. Pues bueno, después de quedar embarazada muy sorpresivamente, la verdad, porque además yo juraba que era estéril, no sé por qué, pero bueno, quedo embarazada, nace Adriana y al parecer todo va bien. 2 meses después empezamos a ver que la reacción no es normal a la de cualquier otro niño. Y bueno, pues empiezas a enfrentar lo inevitable, por más que dejes pasar el tiempo y dejes pasar el tiempo, pues el pediatra empieza a mandar los primeros estudios y se detecta que hay un retraso, que hay una parálisis cerebral infantil, que hay epilepsia y, híjole, está muy triste decirlo, pero muchas veces los médicos, supongo que por trabajar con esto todo el día, se vuelven muy crueles y fríos, ¿no? Entonces, prácticamente me dijeron, pues no hay mucho que hacer. No, pues sí, la va a rehabilitar, le va a dar medicamentos, pero pues no va a lograr grandes cosas. Entonces, pues como que resígnese, ¿no? Y es frustrante, o sea, se te cae a los 20 años con una hija con la que además yo soñaba apoyarla en todo ese apoyo que yo no había recibido, ¿no? O sea, si a ella le gusta la actuación y el teatro y el canto y el baile, sí, yo la llevo y el ballet y no sé qué, y ¡pum! ¿No? Se te derrumba toditito en ese momento y la expectativa cambia radicalmente. Y más cuando te dice un neurólogo, pues miren, ni se esfuerce, ¿para qué? ¿No? Dices, ¿en serio? Entonces, pero bueno, yo tenía el ejemplo de mi mamá, que mi hermano también es un chico con una discapacidad, al que mi mamá rehabilitó maravillosamente. Mi hermano es un hombre totalmente independiente, afortunadamente, trabajador. Y dije, bueno, pues por ahí tiene que ser la onda, ¿no? Entonces, pues empiezan los estudios, empiezan los medicamentos, empieza la rehabilitación y empieza el crecer con una niña en una condición totalmente diferente, ser una mamá diferente, acostumbrarte a cosas a las que quizá no cualquiera se podría acostumbrar, como que vas por la calle con una silla de ruedas y se te quedan viendo, ¿no? Y cero cultura tenemos en este país acerca de la discapacidad. Así es. Cuando los más discapacitados no son ellos. Así es. Somos todos los demás. Y eso es un hecho irrefutable. Así es. ¿Hace cuánto empezaron a poner las rampas en las calles para discapacitados? Hace no tanto, ¿eh? No, debe tener 5 años quizá, cuando imagínense. mucho, no más, ¿no? Cuando hay un porcentaje altísimo en este país de discapacidad. Sí, es una población muy relegada, pero te voy a decir qué es lo más complicado. Lo más complicado es ser papá. No estoy diciendo que una persona con discapacidad no tiene una condición complicada de vida, por supuesto que sí, pero como papá, o sea, si no tienes un manual, tú y yo sabemos, si no tenemos un manual para educar a un hijo en condiciones regulares, normales, llega un hijo con discapacidad y aquí ¿cómo se le hace? Porque empieza la compasión por un lado, empieza, la compasión por muchos lados en realidad, el hay que resolverle, hay que hacerle, no lo dejes, que no mueva, que no se pare. Que no haga. Sí. ¿No? Acaban prácticamente inutilizando a la persona con discapacidad y uno como mamá, al menos yo como mamá, había que agradecer la bendición de tener este angelito especial en mi vida. Perdón, yo quisiera saber qué mujer en el mundo le pide a Dios que su hijo nazca con discapacidad. Perdón, pero yo creo que ninguna. Por supuesto. Ninguna, no queremos eso, no es un camino fácil de enfrentar.
No me estoy quejando de la condición de Adriana. Mi vida con ella ha sido un aprendizaje maravilloso, increíble, y me ha hecho descubrir en mí una mujer que yo no sabía que era. Me hizo más fuerte, me hizo más capaz, me hizo Descubrir más el empática. amor desde adentro, el que sí es de veras. Sí, cómo no, sí. Me hizo muy luchona, muy luchona, definitivamente. Me hizo entender que no hay manera de que te rindas, no hay manera de que tires la toalla y que digas, híjole, ya no se puede, ¿no? No, pues no, ¿cómo? O sea, no se puede, no te puedes detener, ¿no? No, no, no. Pero también me hizo ver que desafortunadamente estamos en un mundo muy compasivo, porque toda la gente que ha rodeado mi casa, a mi hija o a mi familia, ahora en este momento, después de 20 años, que ya pude como clarificar muchas cosas y entender mucho, después de que mis padres murieron y que ya no hubo también quien la sobreprotegió a mi hija, a Adriana, mi hija, quien le evitó o seguía evitando que ella hiciera esfuerzos para lograr servirse un vaso con agua, porque sí puede hacerlo, tú la conoces Por perfectamente bien. supuesto que sí. Entonces empiezo a poner todo en orden. Y entonces ahora la gente que llega a casa es, no te pares, ella puede sola. Pero es que no. Yo misma Ella, cuando llegué sí. era, ¿no? Y no, ella puede sola. Y es que sí pueden, porque esta falsa visión de nulificarlos, de anularlos, porque eventualmente y algún día uno no va a estar. ¿Y qué van a hacer? Así es. Y eventualmente nosotras, como mamás, en el 98% de las situaciones, nos quedamos con ellos. Sí, claro. Y entonces, una mamá con un hijo con discapacidad no tiene derecho a una vida. No, por supuesto que no. Una mamá con un hijo con discapacidad, pues es difícil que pueda encontrar una pareja que verdaderamente le entre al quite contigo, que diga, órale, voy y acepto esta condición. Porque también la mayoría de las veces los papás biológicos corren. Sí. Y en este caso, el papá de Adriana no está conmigo tampoco. Entonces, pareja, vida social, viajes, ¿y con quién se queda? Sí. ¿Y con quién la dejas? No, pues no. Cantar en las noches, ¿y con quién la dejas? Salir a trabajar, ¿y con quién la dejas? Y entonces, La tienes que ser autosuficiente. sí, la tienes que hacer autosuficiente, pero Sofi, si no hay la posibilidad de que ella sea totalmente autosuficiente, me encantaría de verdad que, así como hay internados para chicos regulares, ¿por qué no habría internados también para chicos con discapacidades donde puedan estar en un lugar en donde aprendan, se desarrollen, tengan terapia, tengan rehabilitación, convivan con otros chicos en su condición, con personas que no están en su condición, de quienes pueden aprender, de quienes también pueden crecer, que tengan también una vida para ellos, pero que nosotros como papás también podamos tener una vida? Para mí es dolorosísimo, de verdad, y lo veo todos los días. Veo señoras de 70, 75 años subiéndose a un autobús con su niño de 60 años con síndrome de Down. Sí. Está difícil. ¿Quién le va a ayudar a esa señora? ¿Quién va a ver por ella? Las señoras que cargan, señoras muy mayores, en condiciones verdaderamente precarias, cargando a estos hijos con discapacidad, que no deberían cargarlo, lastimándose. ¿Quién va a ver por ellas? En el momento en que ya no se pueda levantar, cuando su columna ya no dé para más, Sí, está y ya no se pueda levantar. Ahí llegó mi punto, cuando sentí la lesión en la zona lumbar, de mover tanto a Adriana, de cargar una silla de ruedas, sube la baja, sube la baja, sube la baja, 4 veces al día, dije, a ver, espérame, no se puede. ¿Quién va a ver por mí? Y entonces ese preciso momento cuando te sitúas y te das cuenta que vives en un hogar diferente. Muy diferente. Y que es realmente difícil, porque empezaba a llegar cada vez más gente a la casa y era dificilísimo pedirles, no ayudes, no te pares, déjala. No, pero hubo gente que verdaderamente me ignoró y me dijo, no, sí la voy a ayudar. Y se paraban y yo decía, Yo la estoy educando, caray. sí, permítanme educarla.
¿tú vas a venir a hacerte cargo de mi hija cuando...? No, ¿verdad? Entonces... Y entonces viene la enorme necesidad de hablar de cómo es un hogar diferente, cómo es ser mamá de una chica con discapacidad, porque hay mucho sobre discapacidad, mucho, sobre chicos con discapacidad, sobre cómo es vivir con una discapacidad, sobre las pocas oportunidades que hay para las personas con discapacidad, la poca educación, la poca atención médica, en fin, ¿no? Hay muchísima información. Y desde todos los niveles hay que voltear a verlos, desde todos los niveles, desde gobiernos, desde sociedad, no los voltean a ver. No nos voltean a ver, pero mucho menos a nosotros como papás. Y nace un hogar diferente. Sí, así es, nació la necesidad de hablar de mi experiencia como mamá de Adriana y de que también es difícil quejarme. Tú eres una de mis mejores amigas y es maravilloso tenerte y poder de pronto decirte estoy desesperada, estoy cansada, estoy que me lleva el demonio, escupir y desahogarme. Pero hay gente a la que yo sé que si yo dijera estoy agotada de ser mamá de Adriana, es muy agotador ser mamá de Adriana, exacto, sería un sacrilegio. Sería, ¿cómo me quejo de una bendición? Está muy romantizada la imagen de la discapacidad, está muy estigmatizada. Todos estos apodos que ya les pusieron a nuestros hijos de angelitos, seres especiales, la bendición que Dios me mandó porque soy una guerrera. Híjole, perdón, yo no quería ser guerrera, ¿eh? No me interesa ser una guerrera de ese tipo. Me interesa ser una mujer con ganas de luchar, de trabajar, de aprender, de crecer, pero una guerrera porque soy mamá de una chica con discapacidad, no, de verdad, ¿dónde lo devuelvo? ¿A quién le digo que no quiero, que gracias, no? Porque así nos tienen clasificadas y no está padre, es muy difícil. He tenido yo contacto con amigas, mamás de otros chicos con discapacidad. Y entre nosotras podemos hablar de, es que estoy en las mismas, es que estoy cansada, es que es muy difícil, es que no me entiende, es que no me hace caso, es que se voltean. Estos hijos con discapacidad también al ser sobreprotegidos y cuidados de más y consentidos, hacen lo mismo que uno regular y se vuelven pequeños tiranos, exacto. O grandes, Sofi, porque la mía tiene 21 y tiene mucha fuerza, tanta como yo. Entonces se me puede ir encima. Y ya lo corroboré. Y ahí es donde dices, caray, el angelito, ¿dónde está el angelito dulce? La bendición de Dios. Es que de pronto es tan difícil opinar cuando estás afuera, cuando no lo vives en tu día a día y juzgar, que es así como se lastima a las personas que no sabemos lo que viven en su día a día y no está padre, no está bien. Me encanta la necesidad de un hogar diferente, dónde lo podemos escuchar, dónde nos podemos acercar para sentirlo, para de verdad aprender, porque es algo que también como personas que no tenemos esta condición debemos de aprender. Yo creo que sensibilizarlo. Saber de todo está padre, ¿no? Porque te cambia la perspectiva, por definitivamente. Supuesto. A mí sencillamente cuando estoy en el hospital y veo otras condiciones digo, híjole, está mucho más ruda que la mía, ¿no? Pero bueno, Un Hogar Diferente es un podcast que lo pueden encontrar en todas las plataformas. Está en Spotify, está en Google Podcast y está en iPodcasts, ¿sí? iPodcasts, sí, que es el de Apple, ¿no? Pero en todas las plataformas digitales, Un Hogar Diferente, ojalá que lo puedan escuchar. Tenemos un capítulo apenas, que es donde cuento mi historia en general, que es el ser mamá de Adriana. Pero ya estamos trabajando en lo que sigue y ojalá que nos puedan seguir. También hay redes sociales. Las redes sociales importantísimas porque si en este momento nos están viendo mamás que se encuentren como en esta misma condición y que quieran hacer esta red de apoyo tan padre, para eso se supone que es. Entonces, está increíble que se puedan unir. Así es, si me quieren hablar de su hogar diferente, me pueden escribir primero a unhogardiferente@gmail.com y también me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Un Hogar Diferente y también en Instagram tenemos Un Hogar Diferente Podcast. Así que ojalá me busquen por ahí. Oye, está padrísimo. Pues, ¿qué les digo?
Ya ven, este programa daría para muchísimo más, de verdad, porque sí es una mujer admirable, es una mujer guerrera, más mujeres como tú. Gracias. Un lugar diferente. Muchas gracias. Ya me gano. Ah, Te quiero. yo te quiero. Gracias, Luna. No llores. Gracias por la invitación. Bye bye.